Buenos días para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional, su facilitador del curso El Control Interno, Responsabilidad de Todos. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema 1. Veníamos hablando del origen constitucional y legal del control interno en Colombia. En la sección número 1 de este tema vimos el origen constitucional. Hoy vamos a reforzarlo con la evolución legal del control interno en Colombia. Entonces demos inicio a esta sección número 2, donde vamos a hablar sobre la evolución normativa en materia de control interno en Colombia. Bien, para entender este tema no podemos dejar de partir de la Constitución Política del año 91. Pero más que eso, debemos entender el control interno, cómo se concebía antes de que se expidiera la Carta y después de la expedición de la Constitución. Entonces miremos primero qué era lo que sucedía antes de la Constitución del 91. Si ustedes se acuerdan, ese control interno estaba circunscrito a la auditoría de cuentas y al control previo. Generalmente era ejercido o por los organismos de control a través de sus auditores fiscales o por las entidades públicas a través de sus auditores internos. Y aquí se ejercía un control numérico legal sobre todas las actuaciones de la administración. Entonces tenemos un control fiscal ejercido por las contralorías y un control previo ejercido por las auditorías internas de las entidades públicas. Esto pues trajo dos impactos negativos para nuestro país. Uno, la dilución de la responsabilidad por parte de la alta dirección al entender que ese tipo de control estaba en manos de los auditores fiscales o de los auditores internos y que eran ellos los que tenían la responsabilidad de aprobar o improbar cualquier actuación administrativa para que se surtiera una instancia posterior. Entonces delegaban o diluían esa responsabilidad en esos auditores. Y por otra parte, este control previo nefasto generó inconvenientes que se ocasionaron por la coadministración, por esa misma facultad que tenían los auditores internos de aprobar todas las actuaciones administrativas. Bien, el legislador se dio cuenta de eso, de esos impactos negativos, y quiso que después de la Constitución ese ejercicio del control interno se hiciera de otra manera. Y ahí es cuando después de la Constitución del 91 ese control interno se convierte en un principio administrativo básico y fundamental de la administración pública. Es decir, el control interno se vuelve tan importante para la gestión institucional que es el eje principal de la gestión. Bien, ese control de gestión y resultados iba a ser ejercido por las oficinas de control interno en las entidades públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las entidades comienza a tomar conciencia e interiorizar su verdadera responsabilidad, no solamente en el diseño, sino en el desarrollo de adecuados sistemas de control interno institucionales. Como ustedes se dan cuenta, aquí hay un cambio fundamental en el ejercicio del control interno. Pasamos de ejercer un nefasto control previo, numérico legal, a ejercer un óptimo control preventivo que advierte en tiempo real cualquier desviación para que la administración tome las acciones correctivas a que haya lugar. Bien, para entender mucho mejor este concepto o mejor su origen, vámonos a revisar primero con carácter general los artículos constitucionales que tanto en el control interno como en el control fiscal dieron origen a estos cambios en la forma en cómo se ejercía o cómo se ejerce mejor el control interno hoy día. Entonces, primero aparece el artículo 209, que en su parte final determina que la administración pública tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Eso quiere decir que todas las entidades públicas, independientemente del nivel y del orden a la que pertenezcan, deben tener un control interno y que ese control interno va a tener que ejercerse conforme lo determine la ley. Y ahí pues había la primera incertidumbre de conocer cuál iba a ser esa ley que reglamentaria ese ejercicio del control interno. Más adelante aparece el artículo 209, que también determina que en las entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, una serie de métodos y procedimientos de control interno conforme lo establezca la ley. Cuando el artículo 269 habla de las autoridades correspondientes, se está refiriendo a aquellos gerentes públicos que en su actuación como representantes legales deben garantizar todas las condiciones para que esos controles internos que nos obliga este artículo funcionen adecuadamente. Muy bien, para poder conocer qué fue lo que pasó con posterioridad a la expedición de estos artículos constitucionales, tenemos que entender cuál fue la norma que desarrolló o reglamentó estos artículos relacionados con el control interno. Y ahí es cuando el gobierno nacional expide la ley 87 el 29 de noviembre del 93, que es una ley ordinaria marco, por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en todas las entidades y organismos del Estado colombiano. Esta es una norma importantísima, ya vamos a mirar en su estructura qué es lo que contiene, pero de una vez les hago la invitación a ustedes para que comiencen a leer esta norma porque vamos a hacer un ejercicio más adelante que es obligatorio del curso para que ustedes lo desarrollen. Bien, esta ley 87 tiene 15 artículos fundamentales. En el primero nace la definición del control interno. La vamos a tomar también esta definición porque vamos a hacer en otra de las secciones una explicación muy amplia para que ustedes entiendan cómo la norma definió el control interno. En el segundo artículo se determinan cuáles son los objetivos del sistema de control interno, entendidos como aquellos propósitos que busca obtener el sistema de control interno una vez esté implementado. En el tercero nos habla sobre las características del control interno, aquellas condiciones específicas o especiales que debe tener o considerar este control interno para que guarde armonía con la intención que se quiere de garantizar un sistema de controles al interior de la entidad que cumpla con una serie de condiciones. El cuarto nos determina los elementos del sistema de control interno, aquellos componentes que lo integran para que este sistema de control interno funcione de manera óptima. El quinto, no menos importante, el campo de aplicación, es decir, quienes estamos obligados a cumplir todo este ordenamiento legal. El sexto nos da la responsabilidad del control interno. Y ahí es donde se determina que el control interno no es exclusivo de un área en particular que se llama Oficina de Control Interno, sino que es responsabilidad de todos, pero determina cuál es la responsabilidad del representante legal, cuál es la responsabilidad de los líderes de los procesos y cuál es la responsabilidad de los servidores públicos en general, precisando también cuál es la responsabilidad de la Oficina de Control Interno como evaluador independiente. En el capítulo séptimo o en la cláusula séptima se determina esa opción de poder contratar los servicios del control interno con las empresas privadas, que también está determinado en la norma. El 8 nos habla sobre la evaluación y control de gestión en las organizaciones y su relación con el control interno. Del 9 al 14 ya se mete más con el evaluador independiente, es decir, con el área que se le ha asignado la responsabilidad de evaluar de manera autónoma, objetiva e independiente el sistema de control interno. A partir del capítulo 8 de la cláusula 8, nos hablan sobre la evaluación del control interno de gestión
en las organizaciones, pero ya cuando retoma la 9 nos dice cómo se debe definir la unidad o la oficina de control interno que debe garantizar una buena evaluación y un control a la gestión de la organización. Pero en el 10 ya entra a puntualizar que se necesita un jefe de la unidad u oficina de coordinación de control interno con unas características especiales. En el 11 ya nos dice cuál es la forma de designar ese jefe de la unidad u oficina de coordinación de control interno. En el 12 nos puntualiza sobre las funciones de los auditores internos. En el 13 la necesidad de tener una instancia consultiva que haga recomendaciones y le haga seguimiento al fortalecimiento de los sistemas de control interno. Y ahí es cuando nace también el concepto del comité de coordinación del sistema de control interno. En el 14 nos aterriza mucho en cuál es el informe de los funcionarios de control interno que se debe presentar para mirar cómo ha evolucionado el sistema de control interno, y finaliza en el capítulo 15 o en la cláusula 15 con los términos de aplicación de la norma. Muy bien, entonces reitero a todos ustedes la necesidad de que comiencen a darle lectura a esta ley, porque vamos a hacer unos trabajos de reflexión sobre esta norma, dado que es una ley ordinaria que reglamenta el ejercicio del control interno en Colombia. Muy bien. Después vinieron unos decretos reglamentarios, han sido escasos pero han sido contundentes. El primero de ellos es el decreto reglamentario 1826 del año 94. Este decreto lo que hizo fue dar mayor claridad y profundizar en algunos aspectos que estaban contemplados en la ley 87 del 93. Uno de ellos, la creación de la oficina. Si bien es cierto, en la cláusula 9 de la ley 87 ya se había determinado cómo se definía la unidad u oficina de coordinación de control interno, pues acá se refuerza diciendo cuál es la mejor forma de crear esa oficina de control interno. En el artículo segundo del decreto 1826 también se refuerza todo el tema de la designación del jefe de control interno, que también ya estaba contemplado en el artículo 11 de la ley 87, pero acá se aterriza mucho más, se hace mucho más específica cómo es la forma de designar al jefe de control interno. Hoy en día hay otro decreto que fortalece ese concepto, es el decreto 989 de 2020, que es el que volvió ya a los jefes de control interno de periodo fijo y nos dice cuáles son los requisitos que se deben seguir para hacer esa designación. En la cláusula tercera nos establecen todo lo relacionado con la presentación del informe ejecutivo anual, ese informe que deben presentar los jefes de control interno cada año para mostrarnos cómo evoluciona o cuál es el grado de madurez de los sistemas de control interno. En el capítulo cuarto o la cláusula cuarta se hace claridad sobre algo que venía siendo mal interpretado y era el tema del control disciplinario interno. Esas funciones disciplinarias no podían estar en cabeza de las oficinas de control interno de gestión y resultados porque le corresponde es a las oficinas de control disciplinario interno, que es distinto al control interno de gestión y resultados. Entonces aquí en la cláusula cuarta del 1826 se hace esa claridad. En la quinta, dado que también se venía presentando por parte de las oficinas de control interno algunas ejecuciones en materia de control previo, control que había sido abolido constitucionalmente como se los manifesté, pues aquí se hace claridad que definitivamente está prohibido el ejercicio del control previo por parte de las oficinas de control interno. Y finalmente, reforzando también todo el tema de la cláusula 13 de la ley 87 relacionada con los comités de control interno, en el capítulo sexto o cláusula sexta del 1826 se hace una mayor explicación de cómo es la constitución no solamente de los comités de coordinación de control interno, sino también da la posibilidad de crear subcomités. Pasaron unos años, desde el año 94 hasta el 2001, y sale el segundo decreto reglamentario de la ley 87, el decreto 1537 del 26 de julio del año 2001. Un decreto también muy importante porque tiene 5 cláusulas, cada una tratando asuntos fundamentales
de los cuales algunos están cobrando mucha vigencia hoy en día. El primero es determinar la necesidad de que las entidades públicas comiencen a pensar en la racionalización de la gestión institucional, es decir, cómo hacer que las cosas sean más expeditas. El segundo, la obligación de comenzar a documentar todo el sistema de control interno y a generar los manuales de procedimientos. Es decir, que quede protocolizada toda la gestión institucional. Todo lo que hacen las entidades públicas deben estar acompañado de unos manuales de procedimientos. La cláusula tercera determina de manera muy precisa cuál es el rol que debe asumir la Oficina de Control Interno. Entonces ahí es donde nace todo ese concepto de el ambiente de control, todo ese tema del liderazgo que después fue fortalecido, todo el tema de riesgos, todo el tema de relación con entes externos, todo ese componente de que son evaluadores del sistema y que le hacen seguimiento a los planes de mejoramiento. Todo eso quedó concebido ahí en el rol de las oficinas de control interno. Y uno de los aspectos más importantes de este decreto es el que está determinado en la cláusula cuarta del 1537, donde nace por primera vez en el Estado colombiano el concepto de la administración de riesgos. Hoy en día es el eje fundamental de un sistema de control interno. Ya tenemos 6 versiones metodológicas de cómo estructurar o cómo comenzar a gestionar los riesgos de nuestras entidades públicas. Pues ese concepto de la administración de riesgos nació aquí, en el decreto 1537. Y en el artículo quinto y último del 1537 se determinó que todo lo que correspondía a la emisión de políticas en materia de control interno estaría a cargo en su diseño del Departamento Administrativo de la Función Pública como instancia rectora. Y aparte de estos 2 decretos, el presidente de la República, haciendo uso del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, que es el que lo faculta para, mediante una serie de reglamentaciones y normas, poder fortalecer el Estado, porque esa potestad reglamentaria la tiene, expidió el decreto 2145 el 4 de noviembre del 99, por el cual se dictan normas relacionadas con el Sistema Nacional de Control Interno, que también lo vamos a explicar en unas secciones posteriores. Si ustedes se dan cuenta, el desarrollo legal y reglamentario del control interno pues ha sido escaso pero bastante contundente. Ahora, uno podría decir que todas las normas tienen alguna relación indirecta con el sistema de control interno, pero estas son las normas que tienen un impacto directo. Hoy en día estas normas han sido consolidadas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, que es el decreto 1083, que también lo vamos a tratar en otros componentes que vamos a ver durante el desarrollo del curso. Bien, digamos que esto es en términos generales la evolución, pero yo quiero que le demos una lectura textual a los artículos para hacer otra profundización que es importante que ustedes entiendan. Por ejemplo, el artículo 209 de la Constitución Política determina que la función administrativa está al servicio de los intereses generales. Eso quiere decir que prima lo que demanda la sociedad antes que el interés particular. Pero adicional a ello, nos dice que se desarrolla esa función administrativa con fundamento en unos principios constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de control interno tiene que garantizar que no se vayan a violentar esos principios constitucionales. Por ejemplo, el principio de la igualdad, que ya les he mencionado. La igualdad es manejar toda nuestra población objetivo a la que servimos en igualdad de condiciones. No podemos hacer preferencias, no podemos ser inequitativos. Pero también nos dice aquí que el sistema de control interno debe garantizar que no se violente la moralidad. Es decir, que todas las actuaciones de los servidores públicos estén enmarcadas en una serie de principios y valores. Pero también nos dice que el sistema de control interno debe actuar con fundamento en otro de los principios constitucionales, que es la eficacia. Es decir, que las entidades públicas garanticen que cumplen sus objetivos, que alcanzan sus metas, que llegan a sus propósitos. Y ese también es un propósito fundamental de un sistema de control interno. Advertir que la entidad se está acercando al cumplimiento de metas o no.
Es decir, una entidad que no cumpla con sus metas, que no cumpla con sus objetivos, se podría inferir que está fallando su sistema de control interno. Otro de los principios en los que se debe desarrollar el sistema de control interno es el de economía. Es decir, que un sistema de control interno tiene que garantizar que una entidad maximice beneficios minimizando costos. El de la celeridad debe garantizar un sistema de control interno que le estamos dando respuesta oportuna al ciudadano. Si nosotros tenemos trámites anquilosados y tenemos derechos de petición sin contestar, quiere decir que nuestro sistema de control interno está fallando. El principio de la imparcialidad. La imparcialidad es darle tratamiento a todos por igual, sin sesgos, sin privilegios. Cuando yo sesgo información privilegiada para favorecer a alguien, pues ya puedo inferir que el sistema de control interno no está garantizando ese principio fundamental constitucional que es la imparcialidad. Y por último está la publicidad. El sistema de control interno tiene que garantizar que todo lo que hace una entidad pública debe estar disponible para el ciudadano. O sea, todos los resultados de la gestión y todos los esfuerzos que hacemos las entidades públicas tienen que ser conocidos por el ciudadano. Por eso hay que publicitarlos. Hoy en día el concepto de la tecnología al servicio de las entidades públicas pues va a garantizar que todo lo que hacemos sea difundido o divulgado a los ciudadanos en respeto a ese principio de la publicidad. Finaliza diciéndonos que esa función administrativa al servicio del interés general, respetando todos estos principios a través de la implementación del sistema de control interno, se va a hacer mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Muy bien. Y fíjense que hay otro aspecto importante en este artículo que debemos analizar en profundidad, y es la parte final, donde nos dice que las autoridades administrativas, es decir, todas las entidades públicas, más las que tienen un rol como instancia rectora de generar políticas públicas, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. O sea, todo lo que hacemos es para eso, ese es el propósito. Y finaliza o puntualiza reforzando este concepto del artículo donde nos dice que la administración pública en todos sus órdenes, fíjense que no hace ninguna distinción, no exonera a nadie, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. ¿Eso qué quiere decir? Y es lo más importante para transmitirles a ustedes. Y es que todas las entidades del Estado tienen que tener control interno. No hay ninguna que pueda decir a mí no me aplica el control interno. Todas deben tener control interno. Y vamos a dejar la inquietud de qué es el control interno de acuerdo a lo que nos establece este artículo constitucional, el 209, para una sesión más adelante donde vamos a explicar con mucho detalle qué fue lo que se quiso decir aquí. Lo importante de entender es que todas las entidades debemos tener control interno, independiente, repito, del nivel y del orden jerárquico al que pertenezcamos. Ahora expliquemos también en detalle el artículo 209 de la Constitución Política, que también ya lo dijimos en términos generales, pero yo quiero hacer una reflexión profunda sobre él, porque aquí hay un aspecto también fundamental en materia de control interno que ustedes deben entender. ¿Qué nos establece este artículo 269? Que en las entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. Pero aquí me voy a centrar, después de haberles leído puntualmente lo que dice el artículo, en esa parte que dice las autoridades correspondientes. Cuando se dicen las autoridades correspondientes, está haciendo referencia a aquellos gerentes públicos que fungen como representantes legales. O sea, sus jefes, o sea, los alcaldes, los gobernadores, los directores de departamento administrativo, los ministros, todos los que tienen esa responsabilidad de actuar como representantes legales son las autoridades correspondientes y son ellos los que están obligados no solamente a diseñar, sino a aplicar según la naturaleza o la misionalidad una serie de formas de hacer las cosas que son los métodos y una serie de procedimientos que son una secuencia lógica de tareas que transforman
las actividades de los procesos para que puedan cumplir con sus objetivos. Son ellos los que tienen que dar esas condiciones para que el sistema de control interno funcione. Y ahí quedó también en incertidumbre que eso lo van a hacer de acuerdo a los términos que defina la ley, y ya vimos que es la ley 87 del año 93. Fíjense, la gran conclusión aquí es que aquí nace una responsabilidad no institucional, sino una responsabilidad del gerente público que administra una entidad pública, que es la gerencia. Él es el que tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que el sistema de control interno funcione. Bien. De otra parte, y de manera complementaria, como lo vimos, aparece el ejercicio del control fiscal de manera articulada con el ejercicio del control interno, con una responsabilidad grandísima que a las contralorías también les da la Constitución. Entonces tomamos aquí el artículo 267 de la Constitución, que fue recientemente ajustado en el acto legislativo 04 del 2019, que es la reforma al control fiscal, pero aquí nos determina que la vigilancia y el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual tiene a su vez la responsabilidad de vigilar la gestión fiscal no solamente de la administración, sino de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes públicos. ¿Qué podemos rescatar de este artículo? Y es que tenemos al margen del Estado una instancia, que es la Contraloría General de la República, que va a vigilar cómo estamos nosotros, la administración pública, administrando nuestros recursos. Pero lo más importante es el artículo 268 relacionado con el ejercicio del control fiscal y su articulación con el control interno, porque en el artículo 268 se determina que las contralorías tienen que conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, además de otra serie de responsabilidades. Aquí estamos trayendo nomás la que tiene relación directa con el control interno. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos de control van a ver cómo está funcionando el control interno para ellos poder decir si ese control interno es de calidad y si es eficiente, porque eso lo tienen ellos que escribir y documentar como parte de las funciones que le posibilita el artículo 68 de la Constitución. Para facilitarles esa tarea a los organismos de control de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, se expidió la Ley 42 en el año 93, que es la ley que determina la organización del control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Y ahí se determinó dos aspectos importantes. El primero, cuáles eran los principios, sistemas y procedimientos técnicos para ejercer ese control fiscal. Y el segundo, de los organismos de control fiscal y los procedimientos jurídicos que deben seguir para cumplir con ese ejercicio del control fiscal. Si nos vamos al artículo 267 de la Constitución en el texto que está vigente en este momento y hacemos una reflexión importante sobre él, vamos a encontrar unos aspectos que son fundamentales de analizar. Entonces, leamos qué es lo que nos dice el artículo y hacemos la reflexión. Nos dice: la vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República. Allí ya sabemos que hay una institucionalidad que se encarga de ejercer esa vigilancia y ese control fiscal, y es la Contraloría, nadie más lo puede hacer. Ahora miremos lo que dice a renglón seguido, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos. Entonces, si una entidad o un particular o cualquiera que maneje fondos o bienes públicos lo hace, pues va a estar convirtiéndose en un gestor fiscal, que a su vez es el campo de acción de los organismos de control para hacer esa vigilancia fiscal. Bien, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría General de la República tiene actuación absolutamente en todos los niveles de la administración pública. Esto fue una de las reformas que se dio en el acto legislativo 04 del año 2019. Pero viene una parte que es bien importante,
y es cuando nos determina que la ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre las Contralorías en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Es decir, ya se determina que la ley que venía o la normatividad que venía a reglamentar, que fue el decreto 403 del 2020, iba a decir cómo la Contraloría iba a ejercer esta vigilancia y control fiscal en un trabajo coordinado, en un trabajo concurrente y en un trabajo subsidiario con la administración pública. Bien, pero ahí no termina. Después nos dice, el control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. Es decir, van a tener todas las prelaciones para ese ejercicio de control fiscal cuando ellos quieren incidir en el ejercicio del control fiscal en el ámbito de una Contraloría Territorial, por ejemplo. Entonces van a tener ese control preferente. Y después nos dice, el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, que era como se venía haciendo antes de la reforma del control fiscal, pero además, y aquí viene la parte importante y lo nuevo que quería destacarles, y es que también puede ser preventivo y concomitante. El control preventivo y concomitante de una Contraloría es un control en tiempo real, un control continuo, un control que se hace de manera conjunta con la administración. Por eso se habla de concomitante y preventivo, porque es anticipado, continuo y en tiempo real. Ese control preventivo y concomitante que se hace de manera anticipada y en un trabajo conjunto con la administración no implicará coadministración, para efectos de que se entienda que ellos no están obligando, digamos, el actuar con carácter preventivo y concomitante no implica que eso se vuelva un control de advertencia. Entonces hacen la claridad que no implica coadministración, que se realiza en tiempo real a través de unos seguimientos que ellos van a hacer con carácter permanente a todos los ciclos de la gestión pública, tanto en su uso como en su ejecución, en la contratación o en el impacto que tengan los recursos públicos. Fíjense cómo ahora no solamente va a haber un control posterior y selectivo por parte de las Contralorías, sino que también se les permite hacer un control preventivo y concomitante. O sea, allí, en tiempo real, mientras están sucediendo las cosas. Entonces, para poder hacerlo, la norma les dice, bueno, para que ustedes hagan ese control efectivo, concomitante, preventivo, ustedes van a poder hacer el uso de las tecnologías de la información. Entonces ellos ya comenzaron a incorporar ese concepto. Pero también les dice, ustedes tienen que hacerlo con la participación activa del control social. O sea, van a tener que sumar a los ciudadanos en ese ejercicio del control fiscal desde la óptica del control social. Pero viene una parte que es la que quiero que ustedes entiendan y le pongan toda la atención. Y es cuando determina que debe hacerse también con la articulación del control interno. O sea, de este control interno que estamos hablando. Por eso la necesidad de traer este artículo 267 en materia de control fiscal, porque hay una articulación muy diciente con el ejercicio del control interno. Y finaliza diciéndonos que la ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables a cada tipo de control. También les recomiendo que vayan leyendo el artículo 267, el acto legislativo 04 de 2019 y el decreto reglamentario 403 de 2020, porque también vamos a hacer un ejercicio de reflexión durante el curso para determinar la importancia de la articulación entre el ejercicio del control fiscal y el ejercicio del control interno. El ejercicio del control fiscal de las Contralorías y el ejercicio del control interno de la administración, que tienen que hacer ese trabajo conjunto para poder fortalecer ese nuevo control del ejercicio del control fiscal que se le ha denominado control preventivo y concomitante. Bien, fíjense cómo en el artículo 268 les mencionaba yo que están todas las atribuciones que tiene el Contralor General de la República, pero aparece la atribución número 6, donde ahí hay una relación directa con el ejercicio del control interno o con la implementación de los sistemas de control interno del Estado. ¿Por qué?
porque las contralorías tienen que conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. Entonces, para poder hacer eso, ellos han expedido una resolución reglamentaria ejecutiva, la 0080 del 28 de diciembre del 2020, y en ella adoptan el procedimiento para hacer esa evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes sepan que si hay que conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno por parte de los organismos de control, nosotros tenemos que tener un excelente sistema de control interno implementado, porque esa va a ser la base fundamental de los organismos de control para conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. Bien, resumiendo todo lo que hemos dicho y agregando algunas normas adicionales que es importante mencionar y que también las vamos a compartir para que ustedes fortalezcan el conocimiento del control interno en la evolución normativa, vamos a mencionar que esto arranca desde la Ley 87 del año 93, donde se reglamenta el ejercicio del control interno en Colombia. Es una ley ordinaria marco que nos determina a través de esos 15 capítulos o 15 cláusulas qué es lo que tiene que hacer una entidad pública para implementar su sistema de control interno. Que aparece después una norma también muy importante, la Ley 489 del año 98, que es el Estatuto Básico de Administración y Funcionamiento del Estado. Pero la estoy citando porque yo quiero que ustedes ahí vayan al capítulo 4 de esa norma, que es donde nos hablan del Sistema Nacional de Control Interno. Y allí ustedes van a encontrar cómo a partir de ese sistema comienza todo el fortalecimiento de los sistemas de control interno del Estado en su conjunto. Aparece también el decreto 1083 de 2015, importantísimo también para que ustedes lo vayan leyendo de manera anticipada, porque vamos a hacer ejercicios de reflexión sobre ese decreto. Este es el decreto único reglamentario del sector función pública. Ahí es donde se hace toda la compilación normativa en materia de control interno. Por lo tanto, es fundamental que ustedes lo lean, porque todas las normas relacionadas con el control interno, las directas como las que acabamos de ver y las indirectas, que son todas las normas que expiden en el Estado que tienen impacto sobre la gestión pública, pues van a estar compiladas en este decreto. Entonces es muy importante que ustedes lo dominen. El decreto 648 del año 2017, que es un decreto reglamentario de esta norma, de la 1083, pero que se focaliza mucho en asuntos administrativos, en la mayoría del clausulado, pero aterriza también muchos conceptos relacionados con el sistema de control interno, con el modelo integrado de planeación y gestión y sobre todo con los roles de las oficinas de control interno. Entonces vale la pena también que comiencen a estudiar ese decreto. El decreto 1499 de 2017, que también es un decreto reglamentario de la 1083, pero que es el que le da la vida, nacimiento a la vida jurídica al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Entonces también recomiendo que vayan a la lectura de ese decreto porque lo vamos a utilizar en muchas de las secciones posteriores. Y finalmente está el decreto 403 de 2020, que es el que reglamentó el nuevo régimen de control fiscal que se había determinado mediante el acto legislativo 04 del año 2019. Todas estas normas que ustedes están viendo aquí tienen que comenzar a leerlas. Por favor, esa es la recomendación que les hago, porque a partir de ellas vamos a realizar algunas reflexiones en los foros y vamos también a hacer algunos talleres que van a formar parte, como lo mencioné en la presentación inicial, de la evaluación del curso. Bien, eso es todo lo que tenía para esta segunda sección del eje temático número 1 sobre puntualmente la evolución normativa del control interno. Nuevamente van a tener ahí mis datos para que si lo consideran hagan sus preguntas
o las dudas que tengan sobre lo que hemos hablado en esta sección y poder yo retroalimentarlo con ustedes. Ahí estaré muy presto para realizar y atender todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, que descansen.